Y antes de iniciar, me gustaría preguntar quién nos visita por primera vez. ¿O todos son de casa? Bueno, y antes de iniciar me gustaría que usted se pusiera de pie y usted fuera y saludara a alguien que no ve hace mucho tiempo. No al que ve todos los días, al que tiene sentada a la par. No, vaya al que no ha visto, dele un fuerte abrazo, dígale bienvenido a casa, es un gusto tenerte acá. Nos alegra que puedas estar con nosotros. Dígale una palabra de bendición ahí donde usted está. Un abrazo. Tal vez ha pasado una semana y a esa persona nadie la ha abrazado. Listo. Hola desde cabina a todos. Ok. De verdad que damos gracias a Dios por cada uno de los que están acá. Si usted nos visita por primera vez y si no es así y si hace mucho tiempo usted nos visitaba pero hoy está de nuevo, déjeme decirle que es un gusto tenerlo acá. Si usted frecuenta los sábados, igual manera es un gusto tenerlo acá. Siéntase en su casa, esta es su casa. Y a lo largo del sábado pasado iniciamos una nueva serie. ¿Cuántos saben cómo se llama esta serie? Reconociendo a Jesús. Y para reconocer a Jesús es importante tenerle cerca. Y hoy quiero hablarles, el tema o el título de hoy es Vuelve a casa. Y sabe, Jesús no se cansa de hacernos ese llamado una y otra vez. Vuelve a casa. Y antes de iniciar, quisiera orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Padre, gracias por la vida de cada joven que está en este lugar. Yo sé que no es casualidad que tú lo hayas traído acá. Si él tomó o ella tomó la decisión de estar acá, es porque tú algo nuevo quieres hacer en sus vidas. Es porque tú tienes un propósito específico para cada uno de ellos. Padre, aquí estamos. Abrimos nuestro corazón para que tú nos hables, para que tú nos enseñes y para que podamos entender que hoy tú nos estás haciendo ese llamado. Vuelve a casa. Que podamos, Señor, tener un corazón dispuesto, que esta palabra pueda ser, Señor, pueda cumplir el propósito por la cual tú la vas a enviar a cada corazón y que seas tú a través de mí en el nombre de Jesús. Y bueno, yo quiero hablarles en esta noche acerca de una parábola que es muy conocida en la Biblia y es la parábola del hijo pródigo que se encuentra en Lucas 15 del 12 al 24. Vamos a leerla. Y dice, y también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y cuando a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y el 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros.
Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Podemos ver acá la historia de un padre que tiene dos hijos, uno menor y uno mayor. Acá el hijo menor, ¿qué representa? Puede representar inmadurez, puede representar impulsividad, rebeldía, puede presentar un pecado visible, puede representar a una persona que busca hacer lo suyo, que busca hacer su voluntad a su manera. Y muchas veces nosotros podemos llegar a identificarnos como este hijo menor, que teniendo todo en casa de su padre, toma la decisión de pedir la herencia e irse lejos de la casa de su padre, porque él pensó en algún momento que lejos de la casa de su padre iba a encontrar libertad, felicidad. Eso es lo que él pensaba en ese momento. Alejarse de casa, tener independencia, decir: no necesito a mi padre para poder hacer lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero lograr. Y muchas veces en el camino nos vamos a identificar, podemos identificarnos con esta historia del hijo pródigo, y yo personalmente me identifico. ¿Por qué? Porque en algún momento de mi vida yo me aparté de Dios, de casa de mi padre. Y vemos acá que hay diferentes circunstancias por las cuales nosotros pasamos, que nos alejamos de casa de papá. ¿Y cuáles pueden ser esas circunstancias? Bueno, las distracciones, pecado, placer, también fiestas, relaciones, el trabajo. Hay muchas circunstancias en las que muy sutilmente entran a nuestra vida y poco a poco nos van alejando de la casa de papá. El orgullo, pensar que sin Dios yo puedo hacer las cosas, que yo no necesito de Dios para lograr, para hacer cualquier meta, propósito. Entonces empezamos a alejarnos de Dios. Además de eso, el pecado no confesado. Cuando nosotros cometemos un error, sabemos que está mal delante de Dios, y nosotros, lejos de confesar, de decirle a Dios, de arrepentirnos, de reconocer que hemos fallado, lo que hacemos muchas veces por vergüenza, por temor, es escondernos, es ocultar ese pecado. Y cuando nosotros no confesamos ese pecado, eso se vuelve una circunstancia más para alejarnos de la casa de papá. Además, cuando pasamos por situaciones o por momentos dolorosos, en estos momentos también, donde muchas veces nos enojamos con Dios o culpamos a Dios por ese dolor que estamos sintiendo, por ese momento de sufrimiento, entonces ¿qué pasa? Comenzamos a alejarnos de Dios. Así como este hijo menor tomó la decisión de pedir la herencia e irse de casa de su padre, pensando que lejos de él podría tener libertad, independencia y ser feliz. En el versículo 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Él salió de casa de su padre con abundancia, salió con una herencia, podría decirse, con dinero. Pero ¿qué pasó? No le duró.
lo malgastó, se le acabó y dice que comenzó a faltarle. De la abundancia pasó a no tener absolutamente nada. Y muchas veces en medio de la abundancia, cuando tenemos, hay diversión, hay placer, hay fiesta, pero ¿qué pasa cuando no hay abundancia? ¿Qué pasa cuando no hay nada? Y dice que comenzó a faltarle, y es que un alma sin Dios le comienza a faltar todo. Y comienzan a haber vacíos, necesidades, carencias. Tarde o temprano vamos a descubrir que aquello que parecía placer nos comienza a dejar vacíos, nos comienza a drenar el alma. Que pensamos que momentáneamente la estoy pasando bien fuera de casa, estoy siendo feliz, me estoy divirtiendo con mis amigos y demás, pero conforme avanza el tiempo nos vamos dando cuenta que eso no nos sacia, que eso no nos llena, que eso no nos satisface. Lo podrá ser momentáneamente, pero después nos seguimos sintiendo vacíos. Y en el versículo 16 dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y es que, como les decía, en la abundancia, rodeados de amigos, rodeados de familiares, todos quieren estar ahí con nosotros, pero cuando no hay, cuando hay carencia, cuando hay escasez, ¿quién se queda? ¿Quién se queda? El hijo menor comenzó a sentir la soledad. ¿Por qué? Porque ya aquellas personas que en algún momento habían disfrutado de esa herencia con él ya no estaban. Y dice, y nadie le daba nada. Y él buscaba cómo saciarse con la comida de los cerdos. Comida de los cerdos. ¿Qué se le da a los cerdos? Desperdicios. Era una comida que no era apta para un hijo. Y sin embargo, él estaba buscando en medio de ese lugar cómo saciarse con desperdicios. Y nadie le daba nada. Y es que el pecado deja vacío. Él trataba de saciarse, pero no encontraba satisfacción. Y lejos de Dios, el alma nunca va a ser llena realmente. ¿Por qué? Porque el pecado al inicio promete mucho, pero al final no ofrece nada. No tiene nada bueno que ofrecernos. Y ninguna cosa, persona, relación puede llenar el corazón humano fuera del Padre. Solo Dios puede saciar la necesidad más profunda que todo ser humano puede tener. Yo le digo vacíos que solo Dios puede llenar. Que solo Dios puede llenar, y muchas veces creemos e intentamos que fuera de casa vamos a poder llenar, cuando eso no es una realidad, no es una verdad, sino que es un engaño. Y en el capítulo 17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Y volviendo en sí, él en ese momento que él se encontraba, él recapacitó, él se despertó, él se dio cuenta de su realidad, de su condición, de su estado. Estaba en un estado de engaño, de ilusión, pensando que la vida lejos del Padre podría ser mejor. Pero de repente abrió sus ojos y vio la verdad. Y es que muchas veces pensamos que lejos de casa todo parece estar bien, todo parece felicidad al inicio, pero ya después, cuando ya no hay abundancia, cuando todo aquello se acaba, cuando vamos en busca de experimentar nuevas cosas, de hacer las cosas diferentes, de conocer cosas diferentes, y comenzamos a experimentar todo aquello, llega un momento donde nos damos cuenta que nada de eso nos puede saciar, que nada de eso nos puede llenar. Y ese momento le llegó a este hijo, donde él volvió en sí, él despertó y él dijo: ¿qué hago aquí? ¿Qué he hecho?
¿En qué condición me he encontrado? Ya fui, disfruté, pero nada de eso me sació, me llenó. Y vemos que él comienza a reconocer su error, a reconocer su pecado y se arrepiente. Entendió que lejos de la casa de su padre, donde había abundancia, donde podía ser saciado, él toma la decisión de regresar, porque sabía que en la casa de su padre ahí había comida para un hijo, no desperdicios. Y cambió de dirección. Pero el primer paso de regresar a su casa, ¿dónde comenzó? En su mente y en su corazón. ¿Por qué? Porque dice que él comenzó a pensar, él comenzó a reconocer, él se dio cuenta de su situación, de su estado. Entonces vemos ahí que el primer paso comenzó en su mente y en su corazón. Antes de él levantarse e ir a casa de su padre, él pensó, él reflexionó, él se dio cuenta, él reconoció que en la casa de su padre, ahí su hambre podía ser saciada. En ese momento donde dice y volvió en sí, es el momento donde reconocemos que necesitamos de Dios, que necesitamos de Él. Y reconocemos que el camino del pecado no nos puede satisfacer. Por más que lo intentemos una y otra vez, no nos puede satisfacer. Y decidió regresar. Y decidió regresar a la casa y conducirse en ese camino del arrepentimiento. Y quiero leer lo que dice el versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí vemos que hay un arrepentimiento interno antes de una acción. Él primero reconoció que había fallado, él primero se arrepintió y luego se determinó a levantarse e ir a casa de su padre. Él tomó una decisión, no solo fue que él pensó y dijo: hice mal, pequé, ¿qué hago ahora? No solo se quedó con ese sentimiento, sino que dice que él se determinó a regresar a la casa. No movido por una emoción, sino por una determinación de regresar a la casa. Y él reconoció y también supo cuál era la dirección correcta. ¿Por qué? Porque él se levantó y dijo: aquí quien me puede saciar, quien me puede llenar, quien puede ayudarme es mi padre. Y corrió en la dirección correcta. ¿A cuál? A la casa de su padre. Reconoció que esa era la única salida. Y tomó la decisión de regresar al lugar de donde nunca debió de haber salido. Y es que muchas veces pensamos que X persona, familia, vecino, amigo nos puede ayudar. Y si bien es cierto, sí nos podemos apoyar. Pero sabes, solo Dios puede satisfacer nuestra necesidad más profunda, interna. Solo Dios, no hay nadie más. Muchas veces corremos a las personas equivocadas pensando que esa persona nos va a llenar, pensando que esa persona nos va a satisfacer, nos va a saciar ese placer, esa cosa, como les decía anteriormente, el trabajo, las relaciones. Pero qué engañados muchas veces estamos, porque eso nos podrá saciar temporalmente, momentáneamente, pero no es una satisfacción, una alegría plena, genuina de parte de Dios. Y también vemos que hubo humildad en el corazón de ese hijo, porque él planeaba confesar su pecado. Y dice que le había fallado tanto a Dios, cuando dice el cielo es a Dios, y a su padre. Y muchas veces cuando tomamos decisiones incorrectas y nos alejamos de casa, de nuestro Padre, en este caso Dios, muchas veces también nos defraudamos a nosotros mismos.
También le fallamos a nuestros seres queridos. También le fallamos a nuestros amigos. Aquellas personas que creyeron en nosotros también en algún momento indirectamente son afectados. Y él dice que él reconoció que le había fallado a Dios y a su padre también. Y vemos la actitud de su corazón. Esa actitud de su corazón fue la base para una restauración en la vida de aquel joven. Reconocer que había pecado. Tener esa humildad de decir, pequé, hice mal, voy a regresar. Y él planeó regresar a la casa de su padre. Y es que el verdadero arrepentimiento, como les decía, no es solo que me siento mal por lo que hice, sino que yo me levanto y tomo la decisión de volver a Dios, de confesar con humildad, de confesar mi pecado y confiando en la misericordia, en la gracia, en el perdón y en el amor de Dios. Y quiero leerles el 19. Y el hijo menor, vea lo que dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y esto me llamó la atención, porque él pensó en regresar a casa, pero no como hijo, sino como un jornalero. Él sabía que los jornaleros en la casa de su padre comían mejor de lo que él podía comer afuera. Y él pensó en regresar a la casa de su padre, pero no como hijo, sino como un jornalero. Él se sentía indigno por la gravedad del pecado que él había cometido, que le había fallado a su padre. Él dijo, regreso, pero no como hijo, sino como un jornalero, como un empleado en la casa de mi padre. Él sentía que había perdido el derecho de ser hijo, de ser tratado como hijo, de ser llamado como hijo. Y es que el pecado, ese es el estado que deja. Sentirnos indignos, avergonzados, baja estima, al punto de creer que solo podemos aspirar a ser jornaleros en la casa del Padre, no hijos, sino como un jornalero, como le pasó a este hijo menor. Él dijo, yo ya no merezco ser llamado hijo. Yo ya no merezco sentarme a la mesa y comer con mi padre. Yo ya no merezco ser tratado. Yo ya no merezco los privilegios ni los derechos de un hijo. Me voy a conformar con ser un jornalero en la casa de mi padre. Pero además de eso, vemos que había un arrepentimiento genuino en él, ¿sí? Él no planeaba llegar a la casa de su padre y exigir, bueno, el hijo ya llegó, aquí estoy, exijo hacer esto y esto y esto. No, él iba con un corazón dispuesto, con un corazón humilde a decir, donde me pongan a trabajar, donde me pongan a servir, yo lo voy a hacer. También vemos esa actitud en su corazón. Y si tengo que servir en el nivel más bajo, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque él sabía que aún en el nivel más bajo iba a estar mejor en la casa de su padre que lejos de su casa. Eso muestra una sinceridad en su corazón. Eso muestra un cambio de actitud también. Pero vemos que la gracia del Padre para con este hijo fue diferente a como él pensaba. ¿Por qué? Porque aunque el hijo pensaba regresar como jornalero, desde el momento que aquel padre vio a aquel muchacho, aún estaba lejos, él lo vio como hijo. Él lo vio como hijo, nunca dejó de ser su hijo. Por más tiempo que estuvo fuera de casa, él siempre lo siguió viendo como hijo. Y en el versículo 22 dice que el padre lo recibió con un beso, lo abrazó. Imagínense en qué condición venía aquel hijo.
Después de estar tanto tiempo lejos de la casa de su padre, usted se puede imaginar que hasta estuvo cerca de donde estaban los cerdos. Tal vez no tenía la posibilidad de haberse bañado, de haberse mudado, pero más allá de toda esa condición, lo que había aquí adentro era un arrepentimiento genuino. Y dice que el padre no fue que esperó a vestirlo primero, no, se le tiró en los brazos y lo besó y lo abrazó. Y de esa misma manera siempre Dios está dispuesto a recibirnos sin importar en la condición que nosotros lleguemos. Muchas veces he hablado con algunos jóvenes, ¿verdad? Y que yo sé que en su momento conocieron a Dios y están apartados, y les digo, ¿cuándo esperan regresar a casa? Dios los está esperando. ¿Y cuál es la respuesta que me dicen? Nada, primero voy a arreglar las cosas, voy a poner mi vida en orden y luego regreso. ¿Qué engañados estamos? ¿Por qué? Porque muchas veces queremos hacer las cosas por nuestros propios medios, en nuestras propias fuerzas, y así no funciona. Dios nos recibe tal y como estamos, pero no nos deja igual. Entonces no pretendamos muchas veces, o yo les digo, no pretendan regresar cuando ya todo está listo, porque nuestras propias fuerzas no podemos. Vamos a necesitar de la intervención de Dios. Él va a comenzar a ordenar todas las cosas, porque muchas veces nosotros mismos no vamos a poder. Muchas veces nosotros mismos queremos limpiarnos, muchas veces nosotros mismos queremos llenarnos, saciarnos, buscar una otra cosa para poder sentirnos plenos, cuando es Dios el único capaz de poder llenar ese vacío. Y eso pasa, y es tan real. Y ahí dice el pasaje, el 22, que él lo vistió, le puso anillo y le puso calzado en sus pies. Imagínense cómo llegó ese hijo. Y él lo abrazó, lo besó, le dio su amor, pero como le digo, no lo dejó igual. Cambió sus vestiduras, puso calzado en sus pies y le dio un anillo. Y eso es lo que hace el Padre con cada uno de nosotros cuando tomamos la decisión de regresar a casa. ¿Sabe? Nosotros damos un paso cuando ya Dios ha dado los 99. Él solo espera que usted dé ese paso. Que usted dé ese paso. Yo recuerdo que en ese tiempo que yo me aparté, fue en la etapa del cole, ya hace mucho. Fueron 4 años, no los olvido, ¿verdad? Que me alejé de Dios, y yo recuerdo que siempre habían personas que Dios enviaba, porque sé que era Dios, ¿verdad? Que me decían, Nan, ¿cuándo va a volver? Nan, ¿cuándo va a volver? Y es que llega un momento en la vida de nosotros que nos cegamos, que el enemigo nos ciega y pensamos que estamos bien, cuando sabemos que en la realidad nuestra no es así. Yo recuerdo que yo era consciente, por supuesto, reconocía que estaba mal, que estaba apartada de Dios, pero no había ningún día que yo no hablara con Dios. Yo le decía, yo sé que estoy mal, yo sé que necesito, yo sé que nada de esto me está saciando, me está llenando, pero cómo me costaba volver a casa, cómo me costaba regresar a casa. Y es que entre más tiempo vamos permitiendo que esas circunstancias nos comiencen a alejar de Dios, en ocasiones se vuelve difícil regresar. Perdemos el norte, nos apartamos y cuesta regresar. Y llegaban y me decían, Nan, ¿cuándo va a regresar? Vea que esto y esto y el otro. Y es curioso porque yo decía, ¿cómo alguien que ha probado, o sea, que ha sido llena, que ha sentido plena, completa en Dios, en qué momento me aparté, en qué momento me desvié, en qué momento fue que yo me alejé de Dios? Y yo decía, ¿qué fue lo que pasó?
Y como le decía, esas circunstancias, las distracciones, los placeres, querer saber o pensar que los placeres del mundo, que lo que nos ofrece el mundo nos puede saciar, nos puede dar felicidad, libertad. Y muchas veces todo lo que yo les mencionaba, el orgullo, creer que solos podemos sin Dios, el pecado no confesado, entre otras circunstancias que pasamos, el dolor, que culpamos a Dios por ese dolor y poco a poco nos vamos alejando de Él. Y yo decía, yo sé que solo Dios me puede saciar, yo sé que solo Dios me puede llenar, pero cómo me costó. Ya como les decía, me llegaban a invitar y demás, pero hubo un momento donde yo dije, ya no puedo más. Yo necesito regresar. Y ya Dios había comenzado a trabajar en mi mente y en mi corazón. Una semana antes de yo reconciliarme, y no crea, me reconcilié como 3 o 4 veces, pero ¿qué pasaba? Me reconciliaba y volvía a lo mismo. Me reconciliaba y yo decía, qué vergüenza, ¿qué hice? Pasé adelante, hice la oración de fe. No me siento capaz para dejar la vida que estoy viviendo. Y muchas veces sentimos que no podemos dejar aquello, que es más fuerte la atracción, los placeres del mundo. Pero qué engañados, qué venda más grande ha puesto el enemigo. Hasta que llegó un momento donde, después de todas esas veces, sinceramente no estaba determinada. Era solo algo, una emoción pasajera, que yo decía, sí voy, me reconcilio, esta vez sí lo voy a lograr. Y no, volví a retroceder hasta que hubo un momento como en la vida de este joven que despertó, que se levantó, que se determinó. Y recuerdo que esa semana que yo no sabía, pero ya Dios lo sabía, que venía trabajando en mí, en esa semana fue algo tan diferente que yo comencé a dejar todo. Todos aquellos placeres, todo aquello que yo sabía que me afectaba, que me alejaba de Dios, yo comencé a dejarlo. Y recuerdo que esa vez nadie tuvo que irme a invitar a ir a la red de jóvenes, que por cierto en ese tiempo la iglesia quedaba a la par de mi casa. Y yo me levanté, yo me alisté solita y yo me fui solita para esa actividad de jóvenes. Y recuerdo que ahí me reconcilié, no hicieron el llamado ni nada. Yo simplemente quise hacer la oración y le dije a alguno de los líderes en ese momento de jóvenes, yo quiero hacer la oración, yo quiero que usted me acompañe a hacer la oración. Yo llegué ya necesitada, ya no me tuvieron que invitar más. Yo llegué porque yo me determiné, porque yo tomé la decisión de regresar a la casa de mi padre, donde solamente Él podía saciarme, donde solamente Él podía llenarme. Y le digo que después de ese tiempo, pues aquí estoy, por la gracia y la misericordia de Dios. Pero cómo costó regresar. Y es que, como les decía, entre más tiempo vamos dejando y nos vamos alejando, se vuelve más difícil regresar. Pero, ¿sabe? Ahí Dios estaba con brazos abiertos, dispuesto a abrazarme, dispuesto a aceptarme, dispuesto a seguir amándome. Yo sé que en ningún momento, chicos y chicas, Dios nos deja de amar. Aun cuando le fallamos, le somos infieles, por eso no dejamos de ser sus hijos. Seguimos siendo hijos. Y muchas veces nosotros no nos vemos como Dios nos ve. Nos vemos como pecadores, indignos, inmerecedores. Pero ¿cómo nos está viendo Dios? Dios nos está viendo como hijos sanos, como hijos restaurados, como hijos amados, como hijos perdonados. Así es como nos ve Dios. Cuando Dios nos ve, Dios ve a su Hijo, ve el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros en la cruz. No está viendo nuestras imperfecciones, no está viendo nuestras carencias, no está viendo nuestras faltas.
Él ve una obra terminada siempre y cuando ustedes y yo estemos dispuestos a que Él continúe trabajando en nosotros. Y nos falta mucho y sería mentirles si yo les digo que ha sido fácil todo este tiempo. Pero siempre me recuerdo y pienso en que nada que me aleje de Dios vale la pena. Y esta palabra y saber que solo realmente Dios puede llenarnos y puede hacernos sentir plenos. Y sabe, cualquier vacío, póngale el nombre que usted le ponga, Dios lo puede llenar y lo quiere llenar. Y no sé cuál sea su condición en esta noche. No sé si usted ha estado cerca, ha estado lejos, por algún momento ha perdido el norte y tal vez se ha desviado un poco. Yo quiero decirle que hoy Dios nos da esa oportunidad de acercarnos. Y si usted dice, yo me siento cerca de Dios, bueno, siga por más. Avance un poco más. Pero si usted dice, yo siento que he retrocedido 2 pasos, que ya no me siento tan cerca como antes, que ya cuando voy a su presencia ya no es lo mismo, que hay algo que se ha perdido, que hay distancia que se ha puesto. Y es que sabe, una relación a distancia con Dios no funciona. Es necesario estar cerca. Y si algo he aprendido es que en el momento que fallamos, que cometemos un error, no permitamos que la vergüenza o que el sentirnos indignos o que el acusador, que es el enemigo, comienza a decirte, no vas a tener perdón por lo que has hecho. Eres un hijo de Dios y ¿qué estás haciendo? No, corre a los brazos, corre a la casa de tu Padre, confiesa el pecado. Y créeme que cuando nos arrepentimos genuinamente, cuando somos humildes de decir, Dios, no puedo con esto, esto me está costando, estoy fallando, sin filtros nos podemos acercar a Dios y decirle cómo nos sentimos, en qué nivel no estamos pasando ese nivel. Créeme que Dios nos va a ayudar, porque muchas veces pensamos que es en nuestras propias fuerzas cuando no lo es. Ese es en las fuerzas de Dios. Ahí en medio de la debilidad es donde Él comienza a perfeccionar, y lo que una vez fue nuestra debilidad se convierte en nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque le permitimos a Dios trabajar. Pero no le demos más vueltas. No permitamos que pase el día, que pase la tarde y cometí este pecado en la mañana y es algo que usted sabe que no está bien y que necesita ir a Dios y decirle, Padre, me equivoqué, te fallé en esto, ayúdame porque sola no puedo. Entre más pronto lo haga usted, pues sí va a costar, pero va a ser menos. Pero cuando usted cometió el pecado en la mañana, es mediodía, ya la tarde, ya la noche, el siguiente día, y ahí vamos creando una distancia, un alejamiento con Dios, y comienza a construirse una pared, una fortaleza, un muro que ya nos va a costar volver a ver a Dios, y eso nos va a comenzar a alejar. Por eso es importante en ese momento que usted sabe que usted falló, que usted cometió un error, acercarse a Dios. Y no crea que Dios va a estar ahí en una posición de juez para castigarnos. Todo lo contrario, Él quiere ayudarnos, Él quiere sanarnos, Él quiere liberarnos, porque Él quiere que vivamos una vida plena, libre en Él. Y hay una buena noticia. Dios siempre nos espera con los brazos abiertos para levantarnos, para limpiarnos, para sanarlos. ¿Por qué? Porque
Su amor siempre va a ser mayor que cualquiera de nuestros pecados. Y créame que una vez que volvemos a Dios, Él no nos va a dejar igual. Nunca es tarde para volver a Él, reconocer nuestra necesidad y descansar en su gracia. Una gracia que, si bien es cierto, no merecemos, pero esa gracia el día de hoy sigue vigente para usted y para mí. Y ya como le decía, no sé cuál sea su condición, no sé si ha llevado una vida lejos o cerca de Dios, aún inclusive muchas veces estando en casa nos sentimos lejos de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfocamos más en el servicio que le damos a nuestro Padre que en Él. Entonces, usted me puede decir, yo nunca me he ido de casa, yo he permanecido, gloria a Dios por eso. Y qué bueno, siga fortaleciéndose, siga acercándose más a Él. Pero si en algún momento usted siente que por una u otra circunstancia, siente que ya no es lo mismo, que hubo un momento en que se desvió, hubo un momento donde apartó su mirada, hubo un momento donde ya usted siente que ya no es lo mismo, cuando usted adora, cuando usted sirve, cuando usted habla con Dios, siente que algo ha cambiado y algo que no está bien. Sabe, Dios lo espera siempre con brazos abiertos. Y yo me imagino que en aquel momento que el hijo regresó a casa, él pensaba regresar como jornalero, pero sabe, Dios le devolvió la identidad de hijo. La identidad que él había perdido. Ya él no se sentía hijo, pero Dios lo seguía viendo como hijo y le otorgó el derecho nuevamente de ser hijo, no un jornalero más en su casa, sino que lo invitó, lo sentó a la mesa y le dio de comer comida para un hijo, no desperdicios. No desperdicios, sino la comida del Hijo. ¿Sabe? Yo podría haber representado aquí en esta noche una mesa con un manjar, con unos platillos deliciosos, con unas sillas. Pero sabe, la mesa aquí es el altar. Y la mesa está servida. La mesa está servida. ¿Qué comida necesitas? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu carencia? ¿Cuál es? Créeme que Dios tiene ese plato servido para ti en esta noche. ¿Qué es? Felicidad, libertad, paz, consuelo. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que has estado buscando y no has encontrado? ¿De qué te has estado llenando, pero que realmente no ha satisfacido tu hambre? Ahí donde usted está, yo le voy a invitar, este lugar está abierto. Sabe, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y este lugar está abierto. Y Dios te dice, ¿qué necesitas? Hoy Él te está llamando. Vuelve a casa. Vuelve a casa, hijo mío. Sabe, Dios siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Él siempre está dispuesto con brazos de amor, de misericordia, de gracia, de perdón, siempre y cuando haya un corazón arrepentido.
Sabe, Él quiere llenarte, Él quiere darte fuerzas en esta tarde noche. Si te has sentido un poco lejos, Él quiere acercarte nuevamente con cuerdas de amor. Si te has sentido cansado, si te has sentido débil, si quieres más de Dios, si quieres seguirte llenando, seguirte nutriendo, seguirte alejando, este lugar está abierto. Este lugar está abierto y Él te llama. Y ahí donde usted está, si usted quiere pasar, este lugar está abierto. Este lugar está abierto para usted y para mí. Sabe, Él está dispuesto, Él está aquí con brazos abiertos, dispuesto a abrazarnos, dispuesto a darnos lo que necesitamos. Padre, aquí estamos. Padre, aquí estamos. Aquí estamos delante de ti. Reconocemos que te necesitamos. Reconocemos que necesitamos llenarnos cada día más de ti. Reconocemos que solo no podemos. Reconocemos que te necesitamos. Aquí estamos. ¿Saben? Él siempre está dispuesto a sanarnos, a liberarnos, no a avergonzarnos como muchas veces el enemigo nos quiere hacer creer. No, que ya no somos dignos, que no somos merecedores de ser llamados hijos por ese error, por ese pecado que hemos cometido. Pero qué mentira más grande, porque Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros, porque Dios siempre está dispuesto a limpiarnos, a perdonarnos. Y hoy Él quiere traer ese convencimiento a tu corazón de que eres hijo, restaurar esa identidad en ti. Pero el hijo se levantó, volvió en sí, se despertó, reconoció su condición, se arrepintió, pidió perdón. Y es que cuando hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, Dios no pasa por alto ese corazón. Pero tú tienes que dar el paso esta noche. Solo un paso, porque ya nuestro Padre dio los 99. Habla con Él.